Madre mía, estas cosas. Bueno, pues muy bien, muy buenas tardes a todos los que esta tarde se congregan para un acto que yo creo que es importante, un acto que es además hermoso. Es un acto de presentación de un libro. Siempre que presentamos un libro creo que es una forma de contribuir a que haya nueva gente que lo lea y nueva gente que aprenda. Por eso es la primera parte de lo que quiero decir y desde luego agradecer al presidente del Senado, a Ander Gil, que esta tarde ha querido voluntariamente sentarse al otro lado en vez de ser el protagonista de este acto. Le agradezco enormemente al presidente del Senado, que además es compañero senador de mi provincia, compañero senador burgalés. Muchísimas gracias, Ander, por cedernos a las mujeres el protagonismo de este acto esta tarde. A todos los demás, a todas las demás, bienvenidas, bienvenidos a este salón que hoy se viste de gala para hacer la presentación de este libro. Veo también a mi compañero en la mesa, a Rafael Hernando, al secretario general, a otros compañeros senadores y senadoras, a la portavoz del PSOE. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues esta iniciativa comenzó con Pilar Llop, con la anterior presidenta del Senado. Fue ella la que la puso en marcha y es Ander Gil quien la continúa. Como ejemplo de lo que suele pasar en la vida. Las iniciativas no siempre las empieza y las acaba la misma persona. Qué bonito es que en ese tránsito unos tomen el testigo de lo que otros comienzan. Así sucedió, como digo, con la presidenta Llop, que fue suya la idea de este libro y que ha culminado el presidente Ander Gil. Yo creo que lo mejor que tiene este libro es que recoge una visión plural de una treintena de senadores que han querido contribuir con la edición de este libro, con textos desde muy diferentes puntos de vista. Y yo creo que esa es la riqueza que tiene este libro, porque es la búsqueda de espacios comunes, porque configuran a Clara Campoamor como lo que fue, mucho más que una mujer, mucho más que una parlamentaria, mucho más que la parlamentaria que dio el voto femenino y que gracias a ella tenemos el voto femenino, como un símbolo, porque Clara Campoamor fue exactamente un símbolo que nos hizo encontrarnos en espacios comunes que nos permiten y que nos han permitido escribir este libro desde muy distintas perspectivas. Me atrevería a decir que Clara Campoamor es un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Solo ella dio el debate del derecho al voto femenino como derecho natural, porque hay que recordar que en España no había un movimiento sufragista, como podía pasar en países de nuestro entorno, y fue solo ella la que dio ese debate por el derecho natural de la mujer a votar. Es de justicia reconocer que a su lado hubo 130 hombres que votaron a favor ese derecho al voto femenino. Y esa expresión me parece también una muy buena expresión de que las conquistas van conjuntas, de la mano de hombres y mujeres, como nuestra sociedad. Nuestra sociedad está configurada por hombres y mujeres y todos juntos somos los que andamos el camino de las conquistas de los derechos de las mujeres, de los hombres y de la sociedad. Hay otras mujeres pioneras de las que hoy sí que me quiero acordar. Una de ellas, por ejemplo, la primera catedrática española, que no solo lo fue española, sino también europea, Luisa Medrano. Estamos hablando de 1504. Quiero hablar también de Matilde Pérez Moyá, la primera alcaldesa. Todos los que hemos pasado por el municipalismo sabemos de la importancia de trabajar en el hilo directo con el ciudadano, en el ayuntamiento. Bueno, pues Matilde Pérez Moyá fue la primera alcaldesa española en 1924 en el municipio de Quatredondeta, en Alicante. O quiero hablar también de otro referente, y en este momento voy a animar al presidente del Senado a pensar en otro libro, con todas estas mujeres que han quedado en el olvido, porque, querido Ander, son muchas las mujeres que han quedado en el olvido. Hablamos de estas tres y esta tercera, la que quería nombrar, era Mercedes Formica. Mercedes Formica, con la modificación del Código Civil de 1958, fue la autora intelectual de la modificación de casi 60 artículos en el Código Civil, que culminó en los años 80. Hay que decir que para ese entonces, en aquel momento, y fíjense ustedes
que hablamos prácticamente de antes de ayer, 1958. Bueno, pues en aquel entonces a la mujer se le suponía la misma capacidad o incapacidad que a una persona que no tenía sus capacidades plenas. Y no es hasta esta modificación del Código Civil cuando empiezan a equipararse en derechos las mujeres con los hombres. Todas ellas quedaron, o muchas de ellas, en el olvido, y es verdad que solo las rescatamos en este tipo de actos. Por eso sería importante hablar de ellas más a menudo. Vaya hoy nuestro homenaje con este libro, no solo a Clara Campoamor, que es quien nos trae hoy aquí, sino a todas las mujeres que se han desempeñado en el mundo político. Fíjense, hablábamos de antes de ayer, en 1958, con esa modificación del Código Civil, pero fíjense que España no tuvo ministras mujeres hasta 1988, con un gobierno socialista, y las primeras fueron Matilde Fernández y Rosa Conde. Vaya a ellas este homenaje junto con ese equipo de mujeres que después con otro grupo político creo que fueron mujeres muy trascendentes en la historia, ese equipo de Loyola del Palacio, de Isabel Tocino, de Mariscal de Gante y de Luisa Fernanda Rodilla Esperanza, Esperanza Aguirre, cada una en una de las cámaras. Y vaya con ellas nuestro recuerdo también a una mujer que nos dejó demasiado pronto, una mujer socialista, a Carme Chacón. Vaya también nuestro homenaje a esas mujeres que lo fueron todo en sus gobiernos, como por ejemplo María Teresa Fernández de la Vega, como lo fue también Soraya Sáez de Santamaría o como lo fue también Carmen Calvo. Por tanto, a todas ellas y a todas las que más modestamente, cada una, muchas de las que estamos aquí, desde el Senado intentamos hacer la labor lo mejor posible, lo mismo que hacen los hombres, exactamente lo mismo que hacen los hombres, con aciertos y con errores. Hecha esta introducción, todos conocemos, todos los que estamos aquí, que nos une ese interés por Clara Campoamor, sabemos que ella reivindicó como nadie ese derecho natural de las mujeres a votar, en ese discurso histórico del 1 de octubre en el que toma la palabra y dice todo lo que tiene que decir, con educación, con prudencia, pero con una convicción y una determinación absolutas. Iniciamos este coloquio, pues, con dos mujeres pioneras que han demostrado ser un ejemplo en política y que han trabajado por el interés general, cada una desde sus ideas y desde su punto de vista, y ahí tampoco hay diferencia con los hombres, todos lo hacemos de la misma forma. Cristina Narbona, economista, hoy vicepresidenta primera del Senado, ha pasado también por la concejalía del Ayuntamiento de Madrid, ha sido directora general, secretaria de Estado, ministra y diputada en las legislaturas sexta, octava y décima. Y Luisa Fernanda Rodí es la auditora de cuentas que tengo a mi izquierda, aunque ya supongo que dejó atrás lo de auditar cuentas porque ella fue, como muchos de ustedes recuerdan, alcaldesa de Zaragoza, presidenta del Gobierno de León y presidenta del Congreso entre el 2000 y el 2004. Así que empezamos este coloquio porque hemos pensado desde la presidencia, creo que acertadamente, que era una buena forma de hacer este homenaje. Han pasado 90 años desde ese debate del 1 de octubre y el posterior de diciembre. ¿Cómo creen ustedes que vería Clara Campoamor el papel actual de la mujer en política? ¿Qué creen que falta por reivindicar? Si quiere empezar, Cristina. Venga, pues empieza. Muchas gracias. Enhorabuena, Cristina, por organizar este acto y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Ha pasado tanto tiempo que la sociedad actual tiene rasgos que seguramente Clara Campoamor no hubiera podido imaginar. Pero hay cuestiones extremadamente graves ante las que yo creo que una mujer como Clara Campoamor se sentiría muy motivada en la lucha por ampliar los derechos de las mujeres. Y me voy a referir solamente a tres cuestiones que me parecen básicas. Una, la existencia todavía hoy de una brecha salarial que se convierte después en una brecha en materia de pensiones, muy importante, aunque está reduciéndose a medida que el salario mínimo interprofesional sube, pero todavía hoy se estima en un 20% la brecha salarial entre hombres y mujeres,
igual desempeño, pero con ingresos menores, que se traduce después en pensiones más bajas. Y creo que para Clara Campoamor la independencia que da a una mujer el poder tener un trabajo remunerado dignamente sería, creo, una de las cuestiones que le parecerían fundamentales. En segundo lugar, la violencia de género. En la etapa de Clara Campoamor seguramente era frecuente eso de su marido le pegaba lo normal, porque eso se ha seguido diciendo hasta hace relativamente poco tiempo. Es decir, las mujeres han sufrido violencia de género y agresiones en el ámbito de la relación con su pareja como algo casi natural. Y yo creo que en estos momentos, si Clara reapareciera, por supuesto no consideraría normal que tengamos que recordar una y otra vez las mujeres que son asesinadas por sus parejas y los niños y niñas que también fallecen o que quedan huérfanos a causa de la violencia de género. Y en tercer lugar, yo creo que una mujer comprometida con su país, como fue Clara Campoamor, no podría tolerar que España sea en estos momentos el principal prostíbulo de Europa. Y me parece que sería una persona, una mujer comprometida con la erradicación de la prostitución, que es sin ninguna duda una de las lacras, junto con la violencia de género, que tiene todavía nuestra sociedad y que afecta gravemente a las mujeres. Muy bien, gracias, Cristina. Luisa. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado a participar aquí, al presidente del Senado, y gracias a todos ustedes por su presencia. Yo, a diferencia, yo voy a poner el foco, yo voy a dar la versión no del optimismo, pero sí de la botella medio llena. Indudablemente, los tres aspectos que ha puesto sobre la mesa Cristina son ciertos, no podía ser de otra manera. La brecha salarial hay que entender, hay que analizarla también con otra vertiente, que no es el momento aquí, es el número de horas, es decir, si la brecha salarial es con el mismo trabajo y el mismo horario, o en muchas ocasiones estos cálculos vienen distorsionados porque hay mucha mujer, y eso puede que también sea una cierta discriminación, que trabaja solamente a media jornada. Pero en cualquier caso, yo quería irme a una visión mucho más global. Hombre, si ahora aquí apareciera Clara Campoamor, pues seguramente se sorprendería mucho. Sorprendería mucho no solo por el papel de la mujer en política, que a lo mejor es el más visible, pero yo no creo que sea el más importante. Yo creo que el gran avance de la sociedad, no ya en estos 90 años, sino en estos últimos 40 años, es la gran parte de la incorporación de la mujer a casi todos los sectores sociales. A casi todos los sectores sociales, digo a casi todos porque a lo mejor hay alguno que no, pero en este momento desde el ejército hasta las fuerzas de seguridad, la judicatura, la sanidad, es decir, probablemente Clara Campoamor se sorprendería mucho si viera mujeres con uniforme del ejército, se sorprendería mucho si acudiese a un juzgado y se diese cuenta de que la inmensa, tanto magistradas, fiscales, o sea, entre magistrados, fiscales y abogados, un porcentaje muy elevado es de mujeres, o si acudía a un gran hospital y entonces descubría que pues los jefes de servicio o los que están haciendo las operaciones más complejas de las cirugías más avanzadas, pues muchas de ellas son mujeres. Esa es la parte positiva, que por otra parte lo que supone es un avance en la sociedad en todos los factores, en todos los sectores. Es decir, una sociedad con solo la mitad, si las mujeres y los hombres somos aproximadamente el 50% cada uno de ellos, indudablemente lo que tantas veces la frase tan manida y tan repetida, que una sociedad que no cuenta con todas las mujeres es una sociedad incompleta, efectivamente así es. Pero hay retos, hay problemas, indudablemente que los hay, pero no es comparable, ya no digo la situación de la mujer hace 90 años, sino ni tan siquiera, y Cristina y yo, que somos de una generación exactamente la misma, y hemos sido un poco nuestra generación, yo siempre digo que no por mérito, sino por la época que nos ha tocado vivir punta de lanza, pues hace 30 o 40 años la diferencia es sensible. Muy bien. Muy modesta al decir que no por méritos. Claro que por méritos. Claro que por méritos. Y yo creo que hay que decir que estamos aquí por mérito propio. Nadie nos regaló nada. Estamos aquí por méritos. No, o sea, bueno, quizá me he explicado mal. Me refería a que hemos sido punta de lanza por la generación que nos ha tocado vivir. Hombre, indudablemente el trabajo de cada cual. Yo ahí la igualdad la defiendo, vamos,
a capa y espada. No, me refería a la etapa que nos ha tocado vivir. Ajá, estupendo. Si nos hubiese tocado vivir hace Otra. 100 años, pues no hubiéramos sido punta de lanza. Claro, las posibilidades eran diferentes. Muy bien, gracias, Luisa. Bueno, pues sabéis que Clara Campoamor en aquel debate, el 1 de octubre, defendió frente a Victoria Kent, que en aquel momento decía que ella entendía que había que aplazar el voto porque las mujeres no estaban suficientemente preparadas para votar, cuando en realidad el índice de analfabetismo, bueno, pues estaba 10 puntos por encima el de la mujer, pero había un 42% de los hombres que eran analfabetos y votaban. O sea que eso es lo que sucedía en aquel momento. Es verdad que hemos avanzado y probablemente haya un mayor consenso en las diferentes medidas a tomar relativas a las mujeres. ¿Qué creéis? ¿Que hay más consenso o hay más diferencias insalvables? ¿Por dónde hemos ido avanzando en estos años? Cristina. Yo creo que ha aumentado el consenso, efectivamente, en muchísimas de las políticas que quizás al inicio no eran políticas que gozaban de un consenso amplio parlamentario, pero paulatinamente ese consenso se ha venido dando. En estos momentos tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género que acaba de renovarse y yo creo que mayoritariamente existe un consenso. Me preocupa muchísimo el retroceso que, sin embargo, se está produciendo con el aumento del voto a una formación de ultraderecha como es Vox, que predica sistemáticamente la negación de las políticas de género, la negación de la violencia de género, y me preocupa sobre todo porque a través de las redes sociales, sin duda, se está influyendo y mucho en la gente joven. Tenemos una encuesta relativamente reciente que dice que han aumentado el número de jóvenes, el porcentaje de jóvenes que efectivamente cree que no existe violencia por razón de género y que las políticas de género no están justificadas. Esto, sin ninguna duda, abre una brecha en lo que yo creo que ha sido un proceso de ampliación de los consensos políticos en torno a la defensa de los derechos de la mujer y a todo lo que nos queda por hacer. Yo antes mencionaba algunos temas, pero sin duda hay muchos otros, como por ejemplo garantizar el derecho a una maternidad voluntaria. Hay leyes sobre la interrupción voluntaria del aborto que, desgraciadamente, a la hora de su aplicación nos encontramos con que el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se tienen que realizar en clínicas privadas porque la sanidad pública no las puede garantizar y hay que buscar una forma de hacer compatible el derecho a la objeción de conciencia con el derecho que tienen las mujeres de acuerdo con la legislación en vigor. Por lo tanto, hay espacios donde todavía tenemos que avanzar y sería bueno que avanzáramos, por supuesto, con el máximo consenso político, pero han aparecido elementos de retroceso cultural desde el punto de vista de la visión del papel de la mujer y de la existencia de diferencias ligadas al género. Yo creo que hay el punto de consenso más importante es el principio de igualdad. Y yo creo que eso hoy en la sociedad española, no voy a decir que nadie lo discute, pero mayoritariamente en todas las capas de la sociedad nadie lo discute. Entonces, a partir de ahí, ese es el punto de consenso que además permite avanzar en otra serie de medidas. Que indudablemente queda camino por recorrer y eso, por supuesto que sí. En algunas de las cuestiones que ha planteado Cristina yo discrepo, lo hemos hecho históricamente en muchos debates en cuanto a la interrupción del embarazo, pero en cualquier caso no es momento de entrar ahora ahí. Sí que hay una cuestión que condiciona y yo creo que no sé si en una de las después surgirá el tema. Y es que hablabas de una maternidad responsable. Ese es el punto de arranque donde yo creo que empieza la igualdad de las mujeres. Es decir, cuando las mujeres, y hablábamos antes de hace 40 o 50 años en el resto de Europa, cuando las mujeres se incorporan plenamente a la sociedad, cuando tienen la capacidad de planificar su maternidad. Y ahí, bueno, pues los métodos anticonceptivos han sido los que han abierto, los que han facilitado esa planificación y, por tanto, poder organizar tu vida. Hablabas, Cristina, que hay retrocesos. A mí hay algunas cuestiones que me preocupan y que me sorprende. En tu época, en la mía, bueno, en nuestras épocas, porque somos iguales, es decir, yo creo que no nos planteábamos la posibilidad, es decir, entendíamos como natural organizar nuestra vida, trabajar
sin que nadie nos posea, intentando saltar por encima de las cortapisas. Y yo ahora me sorprende que gente muy joven que tiene acceso a unos niveles educativos que hace años no los tenían, sin embargo, permitan, y hablabas de las redes sociales, yo las sigo muy poco, pero indudablemente en los medios de comunicación sí, que sin embargo entiendan como normal una cierta dependencia del varón. Y ahí es donde yo creo que deberíamos de preocuparnos muy mucho, porque eso sí supondría un paso atrás. Es decir, que niñas jóvenes, y lo estamos viendo, hablabas de la violencia de género, lo estamos viendo cuando lo primero sea el control de los móviles por parte de la pareja. Es decir, todas esas cosas, a mí eso es lo que me sorprende y nunca pensé, hace 25 o 30 años, que eso pudiera ocurrir. Es decir, yo creía que el avance en la igualdad era ya algo que lo llevábamos las mujeres, en fin, dentro de nuestra piel. Y, sin embargo, ahí es donde yo creo que en cuestiones educativas habría que poner muy mucho el foco en cuanto a la independencia y en cuanto a la capacidad individual de cada una de ellas. Muy bien. La siguiente pregunta está relacionada con los hombres. Antes comentábamos que entre los dos formamos la sociedad, hombres y mujeres. Y es verdad que aquellos 130 hombres que votaron a favor del derecho femenino al voto estuvieron ahí a nuestro lado, que quizás es donde les necesitamos, ¿no? A nuestro lado. Entre dos ejemplos, pues porque hubo, desde luego, pues en las distintas corrientes políticas, diputados que apoyaron el voto femenino. Entre los socialistas está quizás Manuel Cordero y entre los liberales de derechas el doctor Juarros. Ambos tienen, en ese debate del 1 de octubre, frases muy importantes que reflejan que donde tenemos que estar es al lado. Y la pregunta que os quiero lanzar es, ¿qué papel han jugado y qué papel deben jugar los hombres en la igualdad entre hombres y mujeres? Un papel crucial, porque las mujeres siguen cargando con el peso y con la responsabilidad de los cuidados en el hogar, la atención a ancianos dependientes o a los niños que efectivamente tienen que hacer compatible con su trabajo, si están trabajando fuera de casa, y todavía hoy, aunque se han producido avances como la equiparación en cuanto al permiso por paternidad y maternidad y la prolongación del mismo, pues efectivamente necesitamos normas y capacidades para que hombres y mujeres se corresponsabilicen de las tareas propias de una familia, de los cuidados, y por lo tanto haya una situación en la que la mujer pueda llevar a cabo su desempeño profesional sin rémora respecto de la posibilidad de ser madre. Yo siempre recuerdo en el primer gobierno paritario de Rodríguez Zapatero que hicimos un cálculo de cuántos hijos teníamos las ministras y cuántos hijos tenían los ministros. Y los ministros tenían 3 veces más hijos que nosotras. Y eso no era casual, porque para nosotras haber sido madres teniendo una carrera en la política, un desempeño en la política, bueno, en mi caso, gracias a que tenía una madre, que a su vez había sido una mujer profesional y que se dedicó a ayudarme con mi hijo, pude efectivamente, desde hace 40 años, que es cuando tuve mi primera responsabilidad política en la Junta de Andalucía, pude ser madre, pero gracias a otra mujer. Bueno, esto efectivamente tiene que cambiar y la complicidad de los hombres la necesitamos absolutamente, porque esta no es una batalla solo de las mujeres, es la batalla por un mundo más justo, por una democracia más perfecta, una democracia que incorpore plenamente a la mitad de la sociedad. Bueno, vamos a ver, las sociedades las construimos hombres y mujeres, luego, por tanto, exactamente, o sea, el 100% por parte de los hombres y el 100% por parte de las mujeres. Eso está claro y es así. Hombre, también, y sigo dando la parte más positiva, hombre, todo eso, lo que tú dices, Cristina, es cierto, pero sí que es verdad que está cambiando. Es decir, y hay algunos ejemplos, tú no tienes más que dar un paseo por la calle. Efectivamente, la mujer tiene un problema y es la etapa de fertilidad, es decir, mientras que condiciona los embarazos y todo lo demás. Pero sí que es cierto que hace unos años raro era los padres que se veían empujando un carrito de niño.
Bueno, ahora, en fin, ahora vemos a los abuelos que no lo hicieron con sus hijos y ahora lo están haciendo con los nietos. Hace también unos cuantos años raro era ver a un hombre comprando en un mercado o comprando en un supermercado. Bueno, es decir, son ejemplos muy simples, pero que sí reflejan, en cierto modo, el cambio social que se ha vivido en estos años. Y que yo creo que cada vez, yo lo decía antes, es decir, hombre, seguramente habrá hombres que no crean en la igualdad entre hombres y mujeres, pero yo creo que son muy minoritarios. A mí me cuesta mucho creer, de verdad. ¿Será que tengo muy buena opinión de los españoles, de los hombres españoles? Me cuesta mucho creer que hoy en día haya hombres en un porcentaje significativo que no sean defensores de la igualdad. A lo mejor hay algún tipo de matiz, pero yo creo que eso no lo es. Ahora, indudablemente, todo se construye. Hombre, lo que yo no creo, Cristina, es que por decreto se pueda decir a quién le toca hacer la cama un día a la semana, o sea, cada día de la semana, si al hombre o a la mujer que convive. Es decir, algunas cuestiones de esas que yo leo, estoy exagerando un poco, pero algunas cuestiones de esas que de vez en cuando leo me parecen que pueden ser muy voluntaristas, pero muy difícil. Ahora, sí que es verdad, y volvemos a lo de siempre, la educación. La educación, o sea, ¿por qué ahora? Bueno, yo no tengo hijos, pero seguro que tu hijo está educado de una manera muy diferente a como lo estuvo su padre, seguro. Bueno, pues eso es lo que, hombre, no es un cambio tan rápido como a lo mejor querríamos, pero sí que es verdad que es una evolución que permite avanzar. Pero no solamente no se cambia la sociedad por decreto, sino que la sociedad, para cambiar, necesita, por ejemplo, que haya políticas públicas que contribuyan a que la familia se desarrolle de una manera, vamos a decir, equilibrada. Escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años. Es evidente que hace falta que haya plazas públicas, como hace falta que en las residencias de mayores haya muchas más plazas públicas, que podamos implementar la ley de la dependencia con muchos más recursos, porque todo eso ayuda a que una mujer, además de tener un compañero que se corresponsabilice, pues pueda efectivamente tener el apoyo del conjunto de la sociedad. Cuando se dice, bueno, ¿por qué en España tenemos una tasa de natalidad más baja? Bueno, pues no hay más que mirar la enorme diferencia que existe entre nuestro país y algunos países nórdicos, donde los permisos de paternidad y maternidad son más largos y mejor remunerados que en nuestro caso, o hay muchas más escuelas infantiles, o hay muchas más instituciones públicas para la atención a los dependientes. Todo eso tiene que ver con que la mujer pueda ser madre y además pueda trabajar. Eso por supuesto. Vamos a ver, cuando yo planteaba el ejemplo, que es que en algún caso lo he leído, ¿no? En algunas iniciativas, bueno, pues plantear cosas extremas y pretender que, en fin, que cada... Pero, hombre, indudablemente, es decir, ¿qué es lo que permite, qué es lo que permite desarrollar una vida familiar? Hombre, el soporte asistencial que se tenga, eso está clarísimo. E indudablemente las guarderías de los niños, más luego los colegios, y luego, efectivamente, las políticas sociales con respecto que va a ser el gran campo que vamos a tener con el envejecimiento de la población española. El gran campo y la gran necesidad de fondo público para esa cuestión. Es decir, porque vamos a una población mucho más envejecida que indudablemente requiere y va a requerir muchos más recursos, y no solamente en España, en Europa estamos con ese planteamiento. Hombre, eso está claro, que eso no puede recaer sobre los hombros de las mujeres como hace 60 años recaían, porque la mujer estaba en casa y por tanto atendía todas las generaciones, la superior, la propia y la inferior. Claro. Es indudable que al final las políticas públicas son esenciales para avanzar. Esas políticas públicas de las que ya en España gozamos y disfrutamos desde hace muchos años, que nos han puesto hace bien poquitos años, aunque ahora hemos ido un poquito para atrás, pero nos han puesto hace muy poquitos años en el quinto mejor país para ser mujer en el mundo. Pero es indudable que las políticas públicas son necesarias, como que el equilibrio de lo que uno tiene en su casa pues también es necesario. Quiero decir que por ahí, desde luego, educación, sin duda ninguna. Vamos a la cuarta pregunta. Las dos, Luisa y Cristina, tenéis una dilatadísima carrera profesional y política. ¿Qué creéis que ha cambiado desde que vosotras empezasteis? Y la otra pregunta, ¿alguna vez os habéis sentido solas en la defensa
de alguna de las iniciativas que habéis llevado a cabo en vuestra vida política? Han cambiado muchísimas cosas, por supuesto. Yo creo, igual que Luisa Fernanda, que en este país paulatinamente se ha ido introduciendo la idea de la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, eso es un cambio fundamental, ¿no? Cuando yo comencé hace 40 años, en la Junta de Andalucía había una consejera, una viceconsejera, que era yo, y 3 directoras generales. Y tengo que decir que había claramente una actitud machista por parte de nuestros compañeros de gobierno autonómico, que se traducía en algo que he visto a lo largo de mi vida, que era que los errores que cometía alguna de las mujeres eran amplificados mucho más allá de cualquier error que cometiera un compañero varón. Es decir, que tenías que estar todo el tiempo pensando que si no lo hacías mejor que ellos, ibas a ser juzgada peor. Y eso ha durado bastante tiempo. Y el año 88 fui la primera mujer que fue nombrada directora general de un banco, el Banco Hipotecario de España, y bueno, de eso no había nada. Y por lo tanto, cuando asistía a reuniones donde todos eran hombres, todos los que estaban allí eran hombres, pues por supuesto no es que me sintiera sola, me sentía muy bien acompañada conmigo misma, pero es verdad que lo que sentía era la observación hipercrítica hacia cualquier cosa que hiciera o que dijera, ¿no? O sea, eso claro que lo he sentido porque hemos vivido en una cultura muy machista y ahora, aunque efectivamente es políticamente correcto reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, hay un machismo difuso que además incluso yo creo que ha incidido sobre muchas mujeres que han llegado a puestos de responsabilidad y han adoptado de alguna manera el estereotipo de ejercicio del poder más masculino. Me explico. Yo lo he visto a lo largo de 40 años. Ha habido mujeres incluso de mi partido, que una vez que han tenido un puesto de altísima responsabilidad, lo que menos les ha preocupado es intentar que otras mujeres que estaban en escalafones inferiores con un talento superior, en muchos casos a sus compañeros varones, pues pudieran efectivamente tener un reconocimiento en la correspondiente estructura, porque de alguna manera esas mujeres que habían llegado arriba consideraban que habían llegado ellas porque ellas lo valían, pero que eso no era aplicable a otras mujeres. Es decir, el machismo desde el punto de vista cultural no solamente ha afectado a los hombres, ha afectado también a las mujeres y ha hecho que prevalezcan estereotipos que afortunadamente van desapareciendo, pero que todavía muchas veces impregnan determinados comportamientos. Vamos a ver, ha cambiado todo tantísimo. Tú recordabas cuando fuiste viceconsejera. Yo empecé en las Cortes de Aragón como diputada en el año 83. De 67 parlamentarios, 3 éramos mujeres. 2 del Partido Socialista y una que era yo entonces de Alianza Popular. Bueno, efectivamente ha cambiado mucho y nos hemos ido incorporando, como decía, como reitero una vez más, a todos los sectores de la sociedad. Pero yo voy a decir quizá una butad, yo no me he sentido sola. Y soy una mujer que me ha tocado estar ya no solo en política, sino por mi profesión. Cuando yo empecé a ejercer de censor jurado de cuentas y auditora, en Zaragoza no había otra mujer. Enseguida ya vinieron más, pero en aquellos momentos, principios de los 80, no había nadie. Con despacho profesional abierto titular, pues estábamos mi compañera y yo, que habíamos montado ese despacho y entonces sí que es cierto que nos llamaban de todos sitios, pues de la Junta de Gobierno, del Colegio Profesional y del Instituto de Censores para que estuviésemos, porque efectivamente sí que es verdad, éramos las mujeres para enseñar, porque era raro, las cosas como son. Pero yo cuando se plantean estas cosas, que las oigo muchas veces, me retrotraigo y digo, pues yo debía ser muy rara o muy tonta porque no me enteraba las cosas como son, o quizá porque por mi carácter, bueno, pues procuraba no sé, seguir adelante. O sea, sola en ese sentido no. Cristina introducía una cuestión que se habla mucho también y que yo me ha costado, es decir, mujeres que ejercen el poder de manera masculina.
A mí es que, Cristina, me cuesta mucho diferenciar el ejercicio del poder entre femenino y masculino. O sea, me cuesta entenderlo. Es decir, yo creo que aplicar los criterios de progresión en el escalafón laboral o en el escalafón político debe depender de la condición personal de cada uno, independientemente que se sea hombre o mujer. Y yo confieso, y me ha supuesto críticas políticas, porque cuando he tenido que elegir equipos me ha supuesto críticas políticas cuando he dicho, bueno, es que no he mirado si es hombre o mujer, he pensado esa persona qué características tiene, cómo encaja cuál es su perfil y cómo encaja en el puesto, y ahí es donde lo he elegido. ¿Eso es ser machista o tener vis machista siendo mujer? Yo no lo he entendido así, pero muchas veces he oído versiones como la tuya, pero yo confieso que sigo sin compartirla. Mira, voy a contar una anécdota sobre esto de cómo las mujeres, cuando estamos ejerciendo un cargo de responsabilidad, tenemos o no un comportamiento distinto. Cuando comencé mi etapa de ministra, ya había sido secretaria de Estado y había, por lo tanto, vivido lo que es una responsabilidad en el gobierno muy intensa, ¿no? Bueno, yo me propuse que no hubiera ninguna reunión de trabajo que comenzara más tarde de las 6, porque me preocupaba que hombres y mujeres de los que tenían que acudir a esas reuniones tuvieran también su propio espacio personal, ¿no? Y aquello fue una pequeña revolución, porque efectivamente, en particular los hombres se preocupaban menos de salir más tarde, mientras que las que se sentían impelidas por todo lo que hemos dicho antes, de que las reuniones terminaran, por Dios, si es posible, antes de la hora de la cena, que pueda ver a mis hijos cuando vuelvan del colegio, eso en el caso de los varones no solía plantearse. Estoy hablando de varones que eran secretarios de Estado, directores generales y por lo tanto, bueno, pues estaban conmigo en el equipo y que al final muchos de ellos reconocían que el llegar a casa más pronto les enriquecía sus vidas, porque tenían relaciones mucho más afectivas y mucho más corresponsables en el ámbito de su familia. Lo de llegar sistemáticamente a las 11 de la noche como una cosa normal, claro, a esto luego ha ayudado mucho pues las nuevas tecnologías, es decir, el hecho de que ahora podamos trabajar a distancia, yo creo que en todas partes puede ayudar a que tengamos unos horarios y un uso del tiempo que nos permita estar algo más en casa cuando efectivamente es conveniente, ¿no? Pero fíjate, Cristina, tú estás hablando de hace no tantos años, 15 No, años, hace 20 años. 15 años o 20 Hace 20. años, estaba intentando... ¿Y cómo ha cambiado eso ya? Es decir, por eso yo insisto en los avances, en muchos casos es imperceptible. Es decir, eso hoy en día ya no se plantea porque vuelvo a la imagen del ejemplo de la calle. ¿Cuántos padres están a la salida del colegio esperando a los niños? Cuando antes, puede que siga habiendo mucha mujer, que efectivamente, pero ahora ves mucho. Es decir, todas esas prácticas se han ido incorporando al día a día y eso supone avance, ¿eh? Pues, estas mujeres han sido tan pioneras que se me han adelantado a una de las preguntas que les tenía, que era efectivamente si veis diferencias entre cómo ejerce la política un hombre y una mujer. A mí la verdad es que eso que decías de terminar a las 6 me ha llamado mucho la atención, porque efectivamente yo creo que nosotras somos menos dadas a socializar en ese sentido más de la hora, más de lo necesario. ¿Alguna cuestión más que queráis añadir a este respecto así muy concretamente? Mira, yo creo que en general las mujeres tenemos una capacidad de empatía muy notable y también tenemos, de manera casi natural, nos esforzamos más por la cooperación que por la competitividad o por la competencia, ¿no? Y eso yo lo he visto a lo largo de estas 4 décadas, ¿no? A la hora de comparar la actitud de muchas personas que tenían alta responsabilidad política, la capacidad muchas veces de buscar soluciones, de establecer mecanismos de cooperación, de búsqueda de consensos,
lo he encontrado más frecuentemente entre mujeres que hombres, ¿no? Antes has recordado a una querida amiga, a Carmen Chacón, que fue ministra de Defensa y que, bueno, se vio de alguna manera en el foco, ¿no? Y ella lo que me decía era que apreciaba en el ejército, en nuestro ejército, que ha avanzado tanto desde el punto de vista de los valores democráticos, desde la etapa franquista, ¿no?, que efectivamente el acostumbrar a buscar un espacio de negociación, de búsqueda de consensos, era muy bien recibido, porque no estaban acostumbrados. Es decir, el tema de las jerarquías, de la obediencia, etcétera, estaba mucho más instalado. Claro, el ejército es un ámbito muy concreto, ¿no? Pero Carmen lo refería como una cuestión donde ella se sentía como mujer muy predispuesta, incluso en un campo tan masculino, entre comillas, como era el ejército, de ser capaz de buscar ese encuentro, ¿no? Es que a las mujeres es verdad, si me permitís, que nos queda eso todavía. Yo creo que eso todavía es una conquista por hacer. Las mujeres todavía somos juzgadas por nuestro aspecto exterior, por lo que llevamos puesto, por el peinado que llevamos, por la ropa que llevamos. Y a mí eso sí es verdad que me parece algo, en fin, que tenemos que tratar de superar. Yo recuerdo que era en una Pascua militar, me parece que llevó, no sé si unos pantalones o una falda, o no sé llevaba un exactamente smoking, sí. Efectivamente. Entonces fue como todo el mundo hablando de lo que llevaba puesto la ministra. Creo que realmente era lo menos relevante, ¿no? Luisa Fernanda. Pues eso, salvo que adquiramos la costumbre de vestir igual que ellos, me temo, Eso es. y nos pongamos monocolor, Eso es. pues me parece que eso va a ir siendo. Diferencias en hacer política, ¿no? Yo creo que hay muy pocas, y vuelvo a lo de antes. Quizá lo que somos es que, y eso, que al hacer política local, el otro día lo hablábamos, quizás se nota, somos quizá un poco más prácticas, es decir, a la hora de ejecutar, nos perdemos menos por las ramas y podemos ir más a lo concreto. Es decir, quizás sea un cierto aspecto, porque yo sigo insistiendo que creo que no hay política femenina y política masculina, sino, en fin, cada uno aportamos al ejercicio de la política lo que llevamos dentro. Pero a lo mejor quizá eso sí. Hombre, tú hablabas de socializar. Bueno, es que Después de la hora. Después de la hora, sí, bueno, eso yo creo que ahora ya también podemos decir que es igual para unos y para otros. Al hilo estamos repitiendo permanentemente los 40 años que llevamos, y hay una cuestión y al hilo que me habéis recordado a otros ministros. Soledad Becerril fue ministra en el segundo gobierno de Adolfo Suárez. Luego tuvo que ser en el 80-81. Fue la primera pues entonces ministra, ella fue la primera. Ella fue la primera. Que conste que esta tarde, antes de venir, he repasado fotos una por una y veía hombres, todo hombres, y decía... Fue en el segundo gobierno de Adolfo Suárez, y fue ministra hasta las elecciones del 82, que la sustituyó Javier Solana cuando ganó. Pero fijaros, seguimos hablando del 82, que sigue siendo antes de ayer. Sí, claro, sigue siendo antes de ayer. Hombre, sí. Es que las primeras elecciones democráticas son en el 77, Cristina. Sí, es que tú eres muy joven. Pero sigue siendo, a mí me sigue pareciendo antes de ayer, me sigue pareciendo que es demasiado, que hace muy poco tiempo. Que en muy poco tiempo han cambiado muchas cosas, sin ningún género de dudas. Claro. Y ha cambiado, y luego pues en España, por supuesto, por las especiales características de nuestro siglo XX. Pero es que hay que tener en cuenta que es que Francia e Italia el voto de la mujer lo tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que en muchas ocasiones las españolas nos consideramos que hemos ido muy por atrás, y lo hemos ido en muchas cosas, aunque hemos recuperado el tiempo a una velocidad, nos hemos puesto a nivel de las europeas a una velocidad tremenda. Pero sí que es verdad que es que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando las francesas pueden empezar a votar. Y las italianas. Y ahora, Luisa Fernanda... Bueno, y las suizas mucho más tarde. Ahora mismo... si hablas con las italianas, sí. En Italia el papel de la mujer es infinitamente menos relevante que en España. Sí. En la política, en la empresa, hay determinados estereotipos que sorprenden desde el punto de vista de la dependencia de las mujeres de los hombres, ¿no? En un país como Italia, que nos lleva
pues mucho margen en cuanto a la historia de la democracia, con una cultura, con una historia enorme, y sin embargo vas a Italia y te sorprendes de actitudes. Y no solo en Italia, Cristina. Yo me acuerdo en la etapa que yo presidí el Congreso en el año 2000, del 2000 al 2004, y Esperanza estaba en esta casa también. Y cuando íbamos a las reuniones de presidentes de parlamentos de la Unión Europea, se les ponían los ojos redondos. No, salvo los nórdicos, salvo los países nórdicos, y el porcentaje de mujeres en las cámaras en España en ese momento, y estoy hablando de hace 20 años, era superior a las británicas, a las alemanas, por supuesto a las italianas y a las francesas. Pero es decir que por eso yo digo que en 20 o 25 años, es decir, del 77 al 90, al 2000, que son 20 y tantos años, el avance fue tremendo, tremendo. Ajá. Muy bien, pues vamos con la última pregunta. ¿Consideráis que hay o no diferencia? No, esta es la que os acabo de hacer. ¿Qué les diríais a las mujeres jóvenes que quieren dar ese paso hacia la política? ¿Qué les diríais? ¿Qué mensaje les mandaríais? ¿Cuál le diríais si fuera una? ¿Cuál sería esa meta a conquistar? Bueno, yo les diría que queda muchísimo camino por hacer. Yo he mencionado antes algunas cuestiones que creo que debemos abordar como sociedad y, desde luego, todas ellas serían razones más que suficientes para que una mujer joven se implicara en la política, porque queda mucho por hacer. Y, sobre todo, hay que evitar que existan retrocesos, que los hay. Bueno, yo creo que, en primer lugar, lo mismo para un hombre joven que para una mujer, que se formen. Yo soy muy obsesiva. Es decir, yo siempre he dicho que una mujer debidamente formada es una mujer con opciones de trabajar y es debidamente formada en lo que sea, no necesariamente una carrera universitaria, con opciones de trabajar, y por tanto es una mujer independiente. Es decir, la independencia económica es lo que te da la libertad posterior para todo. Y si quiere entrar en política, que no tenga miedo. Que no tenga miedo, que puede entrar en igualdad de condiciones de sus compañeros masculinos, que las zancadillas que tenga las tendrá, pero seguramente igual que los hombres, que sus compañeros masculinos, que indudablemente es una actividad dura, pero apasionante. Pues sí, efectivamente apasionante. Todos los que estamos aquí sin duda coincidimos en que es de las cosas más apasionantes que se puede hacer. Mucho hemos recorrido. Aún nos queda por recorrer. Y en ese camino tenemos que ir juntos, hombres y mujeres, y aquí las senadoras y los senadores, desde luego que creo que en ese sentido vamos de la mano. Así que, presidente, de nuevo muchas gracias por cedernos al protagonismo del acto, a todos los compañeros que habéis querido acompañarnos esta tarde y, desde luego, a esta dupla de lujo entre Cristina y Luisa Fernanda y Cristina. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Cristina.